Bendiciones, hermanos, reciban bendición de parte de nuestro Dios. Quiero invitarte, hermano, en esta grabación, que sigas adelante en el camino, y también quiero dejarte una invitación para que tu fe no desmaye, hermanos. San Juan capítulo 1, verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿De quién somos hijos? De un Dios. Y ese Dios es poderoso, es el Dios de lo imposible, es el Rey de Reyes. Por lo tanto, tendremos y seremos vencedores de toda lucha y toda prueba. Pero quiero dejarte esta invitación, hermano, para que tu fe no desmaye. Porque la fe, hermanos, es el sustento para que no entremos en tentación. La oración va a ser nuestra arma para vencer. Debemos de orar, orar y orar. Dice la parábola en Lucas 18:1, también les propuso Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y es ahí donde te quiero aplicar que debemos orar sin cesar y que nuestra fe no desmaye. Sabemos que somos hijos de un rey y de un Dios de lo imposible. Pero ¿qué nos va a llegar a acercar a Él? La oración. La oración. Proverbios, hermanos, capítulo 18, verso 10 dice: torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte es Dios. Y cuando nosotros tenemos un problema, debemos de correr a Él, porque Él es nuestra torre fuerte. Dice: a Él correrá el justo y el justo será levantado, pero por Él. Pero debemos de orar sin cesar y sin desmayar. Yo te invito a que ores y tu fe no desmaye. Sabemos que somos hijos de un rey. Sabemos que somos los hijos del Dios de lo imposible. Pero hay momentos que nuestra fe desmaya. Por eso quiero invitarte a que tu fe no desmaye. Si ustedes recuerdan, hermanos, al rey David, cuando él era joven y peleó contra Goliat. Dice que el Goliat era grande y su armadura era indestructible. Era una armadura muy poderosa. Pero a David no le importó eso. Ese problema no le importó. David le dijo: tú vienes a mí con espada y coraza, dice, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Esa es la palabra que debemos de ocupar cuando hay un problema, hay una prueba en nuestras vidas. Y decirle a ese problema: tú vienes a mí con enfermedades, con pruebas, pero yo venceré en el nombre del Señor de los ejércitos. Debemos de apoderarnos de esa palabra que dijo David en defensa. Nosotros venimos en el nombre del Señor de los ejércitos, porque Él es nuestra torre fuerte y a Él corremos, porque en ella seremos levantados. Por eso es necesario orar sin desmayar, que no desmaye nuestra fe. A David no le impidió que él, siendo chaparrito o chiquito y Goliat grande, con una armadura indestructible, no le bastó. Él no tuvo miedo. Él corrió hacia él y lo venció en el nombre del Señor de los ejércitos. Y esa parte escritural la debemos de apoderar y hacerla nuestra en nuestras vidas. Y decirle a los problemas, a las pruebas: tú vienes a mí con pruebas, con enfermedades, pero yo vengo a ti y seré vencedor en el nombre del Señor de los ejércitos. Porque somos hijos de un Dios de lo imposible. Pero quiero invitarte, hermano, que tu fe no desmaye. Sabemos que somos hijos del Dios de lo imposible, pero hay veces
Hay momentos que desmayamos. En Primera de Samuel, hermanos, gloria al Señor, Primera de Reyes, en el capítulo 19, de 1 en adelante, habla allí de Elías. Cuando Elías, el Señor retó a Baal y Dios le respondió a través del fuego, mató 400 profetas falsos que adoraban dioses ajenos. Y Dios le contestó en fuego. Elías fue un hombre de poder, hacía descender fuego del cielo. Dios le contestaba las oraciones, pero Elías desmayó. Elías desmayó, pues dice que cuando Jezabel se entera que él mata a los profetas, Jezabel le manda a un mensajero y le dice: así me hagan los dioses, si mañana no pongo tu persona como la de una de estos que tú mataste. Y dice que él, viendo el peligro, corrió y se escondió en un lugar que se llama Berseba, que está en Judá. Entonces su fe desmayó, hermanos, porque él, sabiendo que podía hacer una oración, descender fuego del cielo y consumir sus adversarios, se le olvidó, tuvo miedo y corrió. Tuvo miedo, desmayó su fe. Por eso quiero invitarte, hermano, que si tú estás en un problema, sigas orando ferviente. Sigue orando ferviente, hermano, no desmayes. Dios va a contestar tu oración y te va a liberar de ese problema y ese obstáculo. Elías desmayó, hermanos, y se escondió en una cueva, a pesar que él sabía y creía que tenía un Dios de lo imposible. Él desmayó y corrió por su vida, por salvar su vida. Yo quiero invitarte, hermano, que no desmaye tu fe. Prosigue orando. Si Dios no te ha contestado en estos días, tú sigue orando, porque Dios está acomodando los tiempos, porque los tiempos de Dios son perfectos. Dios está trabajando en ti y Él sabe cuándo te va a dar la victoria. ¿Por qué te digo, hermano, que no debes desmayar? Vamos a ver un pasaje en Mateo capítulo 14, verso 26. Dice ahí: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y, comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Quiero que notes esta parte, hermano, cuando dice aquí: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y es que eso pasó con Elías, tuvo miedo. Y a veces nosotros tenemos un problema, que vemos el fuerte viento que viene contra nosotros y lo primero que viene a nosotros es el miedo. Y el miedo hace desmayar nuestra fe y así haciéndonos huir. Y la solución no es huir, sino enfrentar el problema, como David enfrentó al Goliat, en el nombre del Señor de los ejércitos. Porque el Señor de los ejércitos es el Dios de lo imposible. Por eso te dejo esta invitación, hermano, a que no desmaye tu fe, hermano. No desmayes, sigue orando. Recuerda la parábola: orá sin cesar. Recuerda el juez injusto: orá sin cesar. Dios te va a contestar, hermano. No desmayes. Pedro se hundió y dio voces: Señor, sálvame. Y a veces tenemos un problema tan grande que a veces, cuando Dios no nos contesta, nos hundimos en el problema. Dejamos que el miedo se apodere de nosotros
y así haciéndonos olvidar que somos hijos de un rey, hijos de un todopoderoso, hijos de un Dios de lo imposible, y el problema se apodera de nosotros y nos ahogamos en el problema, haciendo así que perezca nuestra fe. Pero nuestra fe tiene que salir victoriosa, así como David venció al Goliat en el nombre del Señor de los ejércitos. Pues David, hermanos, era un muchacho y Goliat era un hombre entrenado y con una armadura. Pero David sabía que si Dios era con él, ¿quién contra nosotros? Y lo mismo vuelvo a repetir en este día, hermanos, para nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice Romanos capítulo 8, verso 31. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero debemos de orar sin cesar. Nuestra fe no debe desmayar. Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni aun lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay ningún problema, hermanos, obstáculo que nos pueda separar de la relación que tenemos con nuestro Dios. Pero hay que orar sin desmayar, hermanos. Yo te dejo aquí esta invitación, hermano. Dios te bendiga y te guarde. Yo espero que esto te sirva para tu vida espiritual. Dios te bendiga, hermanos, y te guarde.